Les reitero el saludo cordial y les doy la bienvenida a este nuevo encuentro con el conocimiento. Vamos a referirnos hoy a Scopus, una de las bases de datos más importantes que tenemos, y vamos a referirnos también a Mendeley como una aplicación que nos permite que tengamos nuestras citas y referencias bien organizadas. Scopus fue creada en el año 2004 y contiene resúmenes, citas, artículos que son de origen científico. Es una base de datos que agrupa a 3.700 revistas que están ubicadas en libre acceso. Tiene también más de 210.000 libros, actas de congreso y más de 8 millones también de documentos que son de libre acceso. Scopus posee 5.500 títulos en 40 idiomas y se refiere a ciencia, tecnología, medicina, ciencias sociales y abarca aproximadamente 35.000 títulos de todas las áreas del conocimiento. Es una base de datos que se extiende hasta el año 1996, o sea, desde 1996, aunque a veces también suele llegar hasta el año 1970. Se actualiza sistemáticamente, a veces tarda un poquito en actualizarse, pero esta actualización es sistemática. ¿Cómo podemos tener el acceso a Scopus? Pues sencillamente nos entramos a la página de la universidad. Esta es una condición, la universidad debe estar registrada, debe tener este vínculo con Scopus para que podamos tener el acceso a esta base de datos. Una vez que estemos ya en la página de la universidad, nos vamos aquí, donde están esta pestaña que está acá, servicios. En servicios nos vamos después a biblioteca. Clic en biblioteca, entramos ya, estamos acá en la biblioteca, nos vamos acá donde dice recursos virtuales. En recursos virtuales vamos a buscar bases de datos. Bases de datos, buscamos libros y revistas científicas, damos clic en libros y revistas científicas y nos aparece acá esta información que debemos colocar. ¿Qué debemos poner acá, donde está el cursor? Debemos escribir nuestros datos para el acceso al portafolio. Tenemos que escribir el usuario y la contraseña. En este caso, le voy a poner mi información. Una vez que tenemos ya usuario y contraseña, vamos acá a esta opción y aquí nos sale si somos estudiantes o docentes. En este caso yo soy docente, le doy clic y ya le vamos a dar iniciar. Cuando estamos aquí ya en esta otra pantalla, nos sale toda esta información. Buscamos acá donde dice biblioteca virtual, damos clic y nos aparece también toda esta información que estamos observando. Aquí ya, miren acá, yo les decía la web de la ciencia también está aquí. Yo les decía que tenemos que buscar información o que debemos buscar información que esté en Scopus, en la web de la ciencia, en Cielo o en Latindex. Miren Scopus acá, aquí está. Y entonces damos un clic aquí en Scopus.
nos va a salir esto que ya está en pantalla. Bueno, es posible que si todavía no están registrados, les pida que se registren. Una vez que les pidan que se registren, lo hacen y les envía un código al correo institucional. Ustedes aceptan ese código y ya tienen el acceso a Scopus. Ya estamos acá en Scopus. ¿Qué opciones de búsqueda tenemos? Bueno, aquí nos aparece que podemos colocar el nombre de un documento, que podemos colocar el nombre de un autor y que podemos colocar una afiliación institucional. Esas son tres opciones. Si queremos el documento, sencillamente damos clic sobre el documento. Si es el autor, clic sobre el autor. Si es afiliación, pues damos clic sobre afiliación. Es una base de datos que está en inglés. O sea, la mayor parte se calcula que aproximadamente el 95% de la información está en inglés. Sin embargo, también tiene la opción de traducir al español. ¿Tenemos algún problema con el manejo del inglés? Le damos aquí, clic derecho, nos aparece esta opción y le damos clic izquierdo y ya tenemos la base de datos en español. Pero la mayoría de los documentos, repito, se calcula que aproximadamente el 95% de los documentos está justamente en inglés. Vamos a hacer una búsqueda por autor y en este caso vamos a utilizar mi propio nombre. Vamos a poner, aquí colocamos los apellidos del autor y aquí vamos a poner mi nombre. Le doy acá clic y aquí aparecen algunos artículos que ya están publicados con mi nombre en Scopus. No están todos porque no es cierto que Scopus logra la actualización diariamente. No, eso no es cierto. Aparecen algunos así con Abreu Omar, otros con Abreu Valdivia Omar. Al menos aquí ya hay registrados 6 documentos y 4 de ellos dice que tienen la filiación de la Universidad Técnica del Norte. Eso tampoco es cierto, son más. Pero bueno, es bastante confiable. Vamos acá al número. Aquí está el número. Le damos clic y aparecen estos artículos. Miren acá los artículos, los 6 que nos habían aparecido inicialmente. ¿Qué información contiene cuando damos este clic? Aquí aparece el título del artículo. Aquí aparecen los autores. Miren mi nombre aquí, el resto de los autores. Aquí aparece el año de publicación y aquí el nombre de la revista, el volumen, el número y las páginas entre las cuales está ese artículo. Y aquí en el extremo derecho las citas que ha tenido ese artículo ya en Scopus. O sea, que otros autores han citado este artículo en Scopus. Por ejemplo, este de acá tiene 11 citas, es el que mayor número de citas tiene. Este de acá tiene 8 y este de acá también tiene 8. Bueno, todos han sido citados. Este es el que menos tiene, que apenas ha logrado una cita, pero los demás ya han sido citados todos. Tengo una publicación de 2021 que todavía no está registrada acá. Acá en el extremo izquierdo, ¿qué nos dice? Si los artículos son de libre acceso. Miren acá, son de libre acceso, efectivamente. Nos dice también los años de publicación. Miren acá, 2015, 16, 17, 18 y 20. Nos informa también sobre los autores, qué otros autores aparecen en esos artículos. Nos dice también a qué área pertenece, ciencias sociales, y nos dicen en qué revista están. En este caso, en la revista Formación Universitaria de Chile. Si queremos hacer estas opciones nos permiten acá, pues, elegir. Si yo digo, si fueran muchos artículos, fueran cientos de artículos, yo quiero solo seleccionar uno que sea únicamente que esté en el libre acceso, en este caso todos están,
le doy clic acá, libre acceso, activo esta pestaña y acá le doy que se limite a libre acceso. Y me salen efectivamente los mismos que tenía porque todos son de libre acceso. Si únicamente quiero que sean libre acceso y año 2020, doy clic aquí en el año 2020, vuelvo a subir y los limito al año 2020. Si única, bueno, aquí me aparece entonces el único artículo que está registrado ya en el 2020. Si además quiero que estén en la misma revista, pues también aquí aparece la opción de darle clic a la misma revista y efectivamente, mirenla acá en el extremo izquierdo, le doy clic a la revista, en este caso es esa, y le doy o lo puedo dar clic aquí que sean de ciencias sociales y cuando doy clic en uno de estas pestañas, pues debo subir aquí y limitarlo a lo que acabo de seleccionar. Todas esas opciones nos da eh, Scopus. Ahora vamos a ver uno de estos, busquemos uno de estos artículos. Damos clic en el título. ¿Qué podemos hacer cuando damos clic en el título? Podemos ir aquí y descargar el documento. Si vamos acá, descargamos el documento. Podemos ir a esta opción e imprimirlo. Podemos dar clic aquí y enviarlo al correo. Damos clic, por ejemplo. Aquí colocamos el correo. Una vez que escribimos el correo acá, sencillamente buscamos una opción de enviar y mírenla acá y se envía automáticamente al correo. Si no queremos hacer eso, si no queremos enviarla al correo, tenemos la opción de utilizar un PDF, pero cuando le damos acá la opción del PDF, la información que nos sale, que podemos tener en PDF, no es muy abundante, sino que se refiere únicamente a los datos elementales. Miren acá, esta es la información que podemos guardar en PDF, que se refiere a los autores, se refiere al título, la fecha, bueno, estos datos, aquí está también el link. Es una información elemental la que nos sale en PDF. No creo que sea de mucha utilidad que guardemos esa información en PDF. Descargarla ya es tener el artículo, enviarlo al correo también es ya poseer el artículo y aquí está una opción de agregar el artículo a una lista que la podemos tener acá. Aquí le colocamos el nombre a la lista. Este, por ejemplo, es una que yo había creado. Colocamos el nombre en esa lista y le damos clic acá. Y el artículo pues se envía a la lista cuando nosotros ya le damos esta opción. Y la lista pues nos aparece a nosotros ya con la posibilidad de que podamos interactuar directamente con esa información. Vean acá, esta es mi lista, como vieron di clic allí. Este es un documento que está agregado en mi lista. ¿Qué otra cosa podemos hacer cuando estamos trabajando ya directamente con el artículo, ¿no? Miren aquí los datos de la revista. Aquí está que es de libre acceso, volumen 13, número 4, páginas 153, 164 y que fue publicado en agosto del 2020. Toda esa información nos aparece acá. Aquí está el resumen del artículo. Miren acá las referencias. O sea que hay una
información valiosa que nos aparece en esta opción que estamos viendo en este momento en la pantalla. Bueno, ya tenemos entonces lo que necesitamos del artículo. Si regresamos a donde estábamos, vamos a buscar la parte inicial donde estábamos ya trabajando, o sea, donde está la lista de nuestras publicaciones. Buscamos acá la lista otra vez. Aquí están los artículos, le damos clic y nos aparece acá los títulos. Aquí aparece esta opción de ver directamente la publicación. Damos clic acá en esta opción y nos va a aparecer, miren acá, esta es la revista, aquí está ya el artículo. Si me voy acá a este extremo derecho, le doy clic en el PDF en español y miren acá, ya el artículo en su totalidad. Aquí está el artículo en su totalidad. Puedo utilizarlo desde aquí o sencillamente puedo descargarlo también y guardarlo. Esta es una opción que tenemos. Si regreso aquí, miren si quiero ver este otro artículo en la revista donde está, porque es de libre acceso, vuelvo a dar clic y me va a aparecer también igual que ocurrió con el primero. Voy aquí al PDF, le vuelvo a dar clic y aquí está entonces el otro artículo publicado. O sea que tenemos varias opciones para tener el acceso a estos artículos como ya les había mencionado. En este caso he utilizado el ejemplo de el autor. El ejemplo de el autor. Vamos a utilizar otro ejemplo. Vamos a buscar ahora, perdón, no al autor, sino que vamos a buscar un documento. Aquí nos damos clic en documento y nos sale la posibilidad de incluir el título, de incluir el astra, de incluir las palabras clave. Y vamos a utilizar entonces ahora una palabra. Yo estoy pensando en que necesito artículos que hablen de economía. Necesito artículos que hablen de economía. Escribo acá, le doy clic y miren cuántos artículos me salen. Ahí, miren acá, qué número tan elevado. 558.133 documentos. Son muchos. Son muchos y no voy a poder revisarlos todos. Entonces me voy acá al extremo izquierdo. Doy clic en libre acceso. Me interesa nada más que aquellos que tienen libre acceso, porque los demás tendría que pagar para consultarlo. Lo limito a eso y aquí me sale entonces, miren cuánto ha reducido, 119.074. Sigo buscando. Me interesa que además que estén en libre acceso sean del año 2022. Marco el año 2022 y vamos a limitarlo entonces a ese periodo histórico. Y ya voy por 52 documentos. Yo puedo seguir reduciendo esa cifra. Vamos a pensar que me interesan los que están en esta publicación. Le doy clic también y lo voy a limitar a esta publicación y ya el número es de 17 documentos. Sigo pensando que son muchos todavía, y voy a buscar entonces eh, otras opciones para continuar reduciendo. Vamos a buscar en estos títulos. Acá le doy clic también. Vamos a limitar el número, a ver cuántos nos quedan. Ya vamos por 6 documentos. Ya tenemos 6 documentos. Entonces tenemos 6 documentos que ya están en el año 2022. Como son tan recientes, por supuesto, casi ninguno está citado.
Voy entonces a ver dónde están. Doy clic en esta opción para ver la publicación y aquí me aparece ya entonces dónde está el artículo. Tengo esta opción del PDF, le doy clic en la opción del PDF y me aparece ya el artículo aquí listo para que podamos utilizar. Vamos a pensar ahora en que no es suficiente con que hayamos buscado autores, con que hayamos buscado documentos, sino que queremos buscar una universidad. Vamos a utilizar entonces el nombre de una universidad para que podamos encontrar más artículos, ¿no? Y vamos a utilizar una universidad muy famosa. Vamos a utilizar el nombre de la Universidad de Harvard. Escribimos Harvard, le damos clic y aquí nos aparecen, bueno, todas estas opciones. Miren acá. Nos dice que tienen ya más de medio millón de documentos, casi 600.000 eh, afiliados a la institución, solo a la institución 160.000 y que tienen 21.542 documentos afiliados a los autores. Aquí nos aparecen las áreas, las temáticas a las cuales han dedicado esas publicaciones y aquí un gráfico también que representa el porciento de las áreas en las cuales han concentrado esas publicaciones, ¿no? Aquí vamos a pensar que nos interesa, bueno, física y astronomía, damos clic en este número y aquí están los documentos que se refieren a física y a astronomía. Ahora, de esos documentos yo solo quiero tener localizados los que están en libre acceso. Marco aquí libre acceso, le doy clic y ya aquí me tiene un número de documentos específicos, 14.680. Pero me parece que son muchos. Vamos a buscar entonces solo los que están en el año 2021. Doy clic, limito acá y ya me aparecen 712. Todavía puedo aplicar otros filtros. Este autor me parece que es importante. Vamos a darle clic a este autor. Lo limito a las publicaciones que tiene ese autor y ya me aparecen 89 documentos. Y así puedo seguir limitando el número de artículos para tener ya un volumen que sea manipulable. Si lo quiero ya reducir estos títulos, le doy clic a ese título también, lo limito y me quedarían entonces ya 28 artículos. Aquí están los artículos, desde aquí puedo tener entonces, miren acá el título, aquí están los autores, el año de publicación, la revista consultada. Si quiero tener acceso, voy acá a la vista del documento y aquí está el documento que ya puedo utilizar. De manera que estas opciones nos brinda Scopus que son extremadamente valiosas para que nosotros podamos utilizar una información que sea útil. Hasta aquí llegamos con Scopus. Ahora, esos documentos que ya localizamos y que son importantes para nuestras citas y referencias, podemos colocarlos entonces en Mendeley. Buscamos Mendeley. Tenemos que localizar primero la aplicación en Internet para que podamos descargarla. Escribimos el nombre, buscamos la aplicación, mírenla acá, y entonces la descargamos. Una vez que tengamos ya la aplicación descargada,
la la colocamos en algún lugar que puede ser nuestro escritorio. Mírenlo aquí. Cuando ya la tenemos en el escritorio, Mendeley nos va a pedir que registremos una cuenta. Nos pide un correo electrónico y nos pide una contraseña. Yo les aconsejo que utilicemos el correo electrónico particular, el personal. ¿Por qué razón? Porque este correo lo cambiamos si nosotros entendemos que es necesario. Sin embargo, el institucional, si cambiamos en algún momento de institución, pues efectivamente ya cambiará también el correo. Por eso les sugiero que utilicemos el correo personal. ¿Qué nos permite Mendeley? Supongamos que esos documentos que descargamos los tenemos bien localizados, debemos saber dónde están esos documentos y Mendeley nos permite que los agreguemos acá. Es como un gran archivo en el cual podemos colocar un volumen importante de información. Mírenlo. Miren, por ejemplo, este es mi Mendeley, cuánta información hay acá. Si queremos agregar el documento, nos vamos aquí y le damos a la opción de adicionar fila. Pensemos que me voy a descargas, aquí tenía yo el documento, pensemos que estaba aquí, el que yo acabo de descargar, le doy acá la opción, agregar, e inmediatamente me va a aparecer ya el documento acá incorporado a Mendeley. Mírenlo aquí. Bueno, no es un documento que podamos utilizar, pero mírenlo acá. Ya está incorporado aquí el documento. Ahora vamos a utilizar uno de los documentos que yo he publicado. Vamos a utilizar este que está acá. Le doy clic al documento y me aparece toda esta información, o sea, me aparece el documento en su totalidad. Y aquí aparece también los datos que debemos colocar en la referencia. Aquí nos aparece en primer lugar el título, aquí nos aparecen los autores, el número de la revista, el nombre, perdón, el año de publicación, el volumen, el número y las páginas entre las cuales está ese documento. También aparecen las palabras claves, bueno, aparece el DOI, toda esa información que es importante que tengamos bien para que podamos escribir nuestras referencias de la manera más correcta posible. Si aquí hubiera algo incorrecto, me da la opción de corregirlo. Yo puedo dar clic sobre esta información si el título no fuera así y yo puedo escribir correctamente esta información. Si no fueran estos los autores, también tengo la opción de corregirlo. Una vez que hago esto, o si esta información no fuera correcta, también la puedo corregir. Una vez que ya tengo esta información bien, como debe ser, le doy clic aquí en esta opción de sincronizar. Y cuando doy clic acá, él automáticamente, Mendeley automáticamente, pues actualiza la información que yo escribí aquí. Otro detalle importante es que yo debo abrir un documento en Word. Y cuando tenga el documento en Word me deben salir estas opciones acá. Insertar cita y abrir Mendeley abierto. Si ya estuviera de esa manera el documento y no me saliera esta información, vengo acá donde dice herramientas y le doy acá un clic donde dice instalar plugin en Word. Instalo, doy clic aquí en esta segunda opción, instalo ese plugin en Word y cuando voy a mi documento me sale esta información que acabo de decirle. Voy acá a referencias, doy clic en referencia, insertar cita y Mendeley abierto. Ya voy a comenzar a trabajar entonces en mi trabajo de titulación. ¿Qué hago? Voy a escribir, por ejemplo, un título. Digamos que voy a poner aquí fundamentación. Escribo fundamentación. Digamos que
es el título que vamos a ponerle otro nombre, ¿no? Fundamentación, y vamos a ponerle teórica, fundamentación teórica. Es el primer título de mi trabajo, fundamentación teórica. Y aquí voy a colocar la información, la que voy a utilizar, que tengo ya en mi Mendeley. Por tanto, también yo quiero que me queden las referencias. Por eso voy a poner referencias. Referencia siempre será el penúltimo o el último apartado de mi trabajo. Si tengo anexos, referencias será el penúltimo. Si en mi trabajo no tengo anexos, referencia será el último. Me voy entonces a Mendeley y ya les dije que vamos a utilizar esta información que está acá. Y yo creo, por ejemplo, que esto que aparece aquí es muy importante y lo voy a utilizar como cita en mi trabajo. Sencillamente lo marco, lo copio. Si la cita es textual, ya lo pego. Si es textual. Si no, puedo utilizar la información, pero si es textual, sencillamente la pego acá. Voy a las referencias donde está mi Mendeley, donde está la opción de insertar las citas. Y aquí me da también la posibilidad de seleccionar qué tipo de citas voy a emplear. Acá hay una lista que contiene las opciones que podemos aplicar. Vamos a utilizar esta que es la más frecuente, Normas APA, séptima edición. Le doy clic y ya está activado. Ahora, no se me puede olvidar que estoy trabajando con un documento, mírenlo acá en Mendeley, que tiene este título. Sencillamente yo vengo acá y copio este título, lo copio, regreso acá al Word, regreso a mi Word y le doy con el cursor colocado aquí la opción de insertar cita. Me aparece esta alternativa en la que debo colocar una información. ¿Puedo colocar qué cosa? El título o el nombre del autor. Vamos a colocar el título porque si coloco mi nombre me salen varias opciones. Si coloco el título, mírenlo aquí. Ya, sencillamente es este. Este es el título y vamos a darle un clic. Miren aquí ya la cita de la manera correcta. Ahora, como tenemos referencia y yo quiero que ya me vaya quedando ordenada, acá le voy a dar también la opción de que se incorpore eh, lo que acabo de colocar. Miren, le doy clic aquí en insertar bibliografía y miren, aquí ya está la referencia. Vamos a organizarla para que nos quede de la manera más correcta posible. Ya está aquí incorporada mi referencia. O sea, lo que acabo de hacer es muy sencillo. Siempre tengo que activar referencia, coloco el texto que voy a utilizar, le doy acá cuando coloco el cursor, insertar cita, debajo de referencia coloco el cursor y le doy insertar bibliografía y ya tendría aquí la referencia. Vamos a hacer un ejemplo utilizando otro documento y vamos a hacerlo también de otra manera porque ya sabemos que podemos colocar las citas utilizando, colocando al autor en primer plano o el autor en segundo plano. En este caso hemos colocado a los autores en segundo plano. Ahora vamos a abrir este documento. Verificamos aquí que todo está bien. Todo está en orden aquí. Aquí está los autores, la revista, el año, toda la información que necesitamos. Y ahora pensemos que esto que aparece acá es muy importante para el trabajo que yo estoy realizando. Por eso vamos a utilizar esta información. Vamos a utilizar esta que es más pequeña. Copio esta información y una vez que ya está copiada, nos vamos al Word. Yo no estoy sugiriendo aquí que copiemos y peguemos, todo lo contrario, ¿no? Sencillamente estoy haciendo la demostración de cómo podemos utilizar. Bueno, ya está esta información colocada aquí. Tenemos que insertar la cita. Damos clic y nos aparece acá esta opción para colocar la información que necesitamos poner acá
en nuestra cita, ¿no? Ya está acá la información. Vamos a buscar ahora en nuestro Mendeley y vamos a utilizar la misma, ¿no? A ver, vamos a utilizar acá el nombre de los autores para que tengamos otro ejemplo diferente. Nombre de los autores. Vamos a insertar la cita. Me aparece acá esta opción y le coloco acá el nombre de los autores y miren, automáticamente ya me aparece, le doy clic y aquí está el nombre de los autores. Ahora vamos a ver qué pasó con referencias. Automáticamente se agregó. Una vez que activo insertar bibliografía, yo no tengo que volver a dar clic allí. Sencillamente ya me aparece automáticamente el nombre de los autores. Ahora, yo no quiero que estos autores me aparezcan acá donde están, en segundo plano. Marco esta información, le doy clic y la vamos a cortar. Yo quiero que los autores me aparezcan en primer plano. Copio entonces esta información, pero los paréntesis están mal colocados, porque cuando yo utilizo la cita, los autores en primer plano, lo único que va entre paréntesis es el año, no el resto de la información. Ya la manipulo, coloco entonces el paréntesis como va, doy un clic fuera de esa información y me pregunta si quiero mantener la información que coloqué manualmente. Le doy acá en aceptar y aquí tenemos a los autores colocados ya en primer plano. Generalmente cuando utilizamos una cita con los autores en primer plano tenemos que agregar algo. Por ejemplo, como son más de un autor, dicen, este et al significa que es más, dicen que, y entonces le coloco, por ejemplo, si voy a utilizar textualmente, le coloco las comillas y cierro las comillas cuando concluyo la cita. Puedo añadir aquí que explican, añaden, plantean cualquier expresión de esa naturaleza, pues nos sirve para establecer el enlace con esa cita. Si yo quiero continuar agregando información, puedo seguir utilizando la que ya tengo, por supuesto, acá en mi Mendeley y vamos a utilizar esta información que está aquí. Bueno, este es un artículo que nos han publicado no hace mucho en una revista importante de los Estados Unidos, está en inglés. Aquí, por ejemplo, el primer autor no soy yo, sino es Harry Clavijo. Sin embargo, ya me aparece aquí un problema porque me está colocando el primer apellido, el segundo apellido primero, y es Harry Clavijo Funtura. Aquí lo arreglé. Como pueden apreciar, ya voy a corregir esta información. Una vez que la tengo corregida, tengo que ir aquí, darle sincronizar y ya me aparece entonces de la manera correcta. Vamos a buscar aquí un texto que vamos a utilizar como cita. Yo pienso que este que está acá puede ser importante. Lo vamos a marcar. Vamos a marcar este texto para utilizarlo allá. Bueno, lo copio y me voy entonces a mi documento en Word. Aquí está el apartado que estoy desarrollando, que es la fundamentación. Pego esa información, la arreglo para que aparezca de manera ordenada y correcta. Una vez que ya está la información correcta, como está en inglés, por supuesto, y el documento está en español, lo marca así. Vamos a agregarle entonces ahora la cita. Nos vamos a referencia, insertar cita. Como yo sé que aquí es un autor que no tengo otros trabajos de él, vamos a ponerle solo el nombre. Le pongo Harry y me aparece acá ya lo que puedo incorporar. Le doy clic, OK, y aquí aparece ya el autor. Clavijo con otros autores 2021. Bajemos a referencias.
ya está en referencia. ¿Cómo está en referencia? Bueno, pues en el orden en que le corresponde alfabéticamente. O sea, recuerdan seguramente que teníamos ya estos autores acá. Este fue el primero, este fue el segundo que incorporamos. Dios fue el segundo que incorporamos y a Clavijo lo he insertado aquí, donde le corresponde, por el orden alfabético. Pensemos que queremos utilizar otra información de otro documento. Veamos qué otro documento podemos utilizar. Pensemos que es este es un documento que también me han publicado en una revista venezolana. Ya le damos el clic, utilizamos la información, vamos a pensar que esta es importante, la copio, me voy a mi documento en Word y la voy a agregar en este espacio que está aquí. Coloco esa información y ahora necesito insertar la cita. Vengo acá y aquí vamos a otra vez a utilizar la información que aparece. Puede ser el título o puede ser los autores. Yo recuerdo que, por ejemplo, el apellido de la primera autora es Santillán, le pongo Santillán y aquí me aparece ya efectivamente el documento. Le doy clic y ya me agregó la cita. Ahora, la cita no está correcta, como se puede apreciar, ¿no? No la agrego correctamente porque yo no tengo que poner todos los autores. Pero la quiero colocar además en primer plano. Vamos a copiar, a cortar esta información y la voy a colocar acá. Es una segunda demostración de lo que podemos hacer para colocar a los autores en primer plano. Le coloco et al, esto tiene continuación. Vamos a quitar al resto de los autores para que aparezca solo la información que necesitamos, que es el nombre del primer autor. Colocamos el año entre paréntesis, que es lo único que va. Cuando utilizo a los autores en primer plano, le quito este paréntesis, doy un clic y me pregunta si yo quiero mantener la cita manual. Ya lo hice. Y entonces vamos a agregarle aquí algo que sirva de enlace. Vamos a poner plantean que y ya tenemos esa información. Si vamos a utilizarla toda, le agregamos las comillas. Si no fuera toda, pues, si no fuera textualmente, no tendríamos que colocar las comillas. Ahora veamos qué pasó con la referencia. Mírenla acá. Ya está agregada la referencia con toda la información que se necesita según la última versión de las normas APA. Bueno, hasta aquí esta presentación que he querido compartir con ustedes en relación con la importancia que tiene utilizar la base de datos Scopus para nuestras citas y referencias y el gestor bibliográfico Mendeley. Espero que sea de utilidad y estoy convencido que en algún momento volveremos a encontrarnos para seguir debatiendo y para seguir analizando, dialogando acerca de aspectos importantes para el desarrollo del conocimiento en sentido general.